¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos una vez más a un video de teología apasionadamente. El día de hoy quiero inaugurar, por la gracia de Dios, una nueva serie en el canal. Ya teníamos una serie dedicada estrictamente a los prolegómenos de teología, introducción a la teología, pero hoy vengo con el propósito práctico de enriquecer nuestra vida cristiana práctica. Es decir, que en este proceso largo de la santificación podamos nosotros despojarnos del pecado que nos asedia, que podamos dejar las cosas atrás y extendernos hacia la meta. Este es el fin, el propósito de esta serie de comentarios y reflexiones devocionales del canal. Y para empezarla, quiero empezar con Romanos capítulo 6. He llamado a este comentario "Ya soy justificado, ¿y ahora qué?". El motivo del título consiste en que una vez que ya hemos recibido del Señor el perdón de nuestros pecados y la justicia de Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esto con el propósito de apoyar a hermanos que tienen poco de haberse acercado al Evangelio, pero que quieren saber cómo es que tienen que vivir, para que puedan saber qué es lo que tienen que hacer sin caer en la trampa de una obediencia ansiosa o viciada, donde la obediencia ya no es un acto de gratitud hacia Dios, un acto de amor, sino más bien una insaciable vida que quiere alcanzar el favor de Dios, pero que nunca logra hacerlo y solamente se frustra más y más. También para que aquellos que ya son cristianos desde hace mucho tiempo puedan ser refrescados en su memoria acerca de cómo y por qué tienen que vivir de cierta manera en el Evangelio. ¿Cuál es el contexto de este capítulo? En los capítulos 1 al 3, Pablo aborda el problema del pecado y la injusticia del hombre que ha provocado el justo juicio de Dios, que solo podemos evitar por medio de la redención efectuada por Cristo, que nos es dada por gracia en el acto de fe. En el capítulo 4, Pablo explica cómo este modo de recibir la justicia de Dios es el único que ha estado presente desde el principio, que Dios dio la promesa a Abraham sin haber hecho algo para que la mereciera. En el capítulo 5, Pablo aborda las primeras consecuencias de haber recibido la justicia de Cristo a nuestro favor y cómo nuestra realidad bajo el gobierno del viejo Adán ha cambiado desde la llegada del segundo y perfecto Adán, que es Cristo. Entonces, el capítulo 6 es una exposición de cómo debe verse y ser nuestra vida diaria bajo el gobierno del segundo Adán. Ya quedó expuesto en el capítulo 5 que nosotros estamos ahora en Cristo, no en Adán. Y el capítulo 6 una exposición de cómo es ahora nuestra vida a la luz de ese nuevo gobierno, a la luz de ese nuevo representante ante Dios, Jesucristo, Señor nuestro. Antes de empezar, tengo dos columnas. A mi izquierda está el texto del capítulo 6 que voy a comentar, y a mi derecha son unas citas para contextualizar lo que quiero decir. Habiendo dicho eso, vamos a comenzar. Dice: ¿qué queremos decir? ¿Qué queremos o qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. La gracia no es un boleto de canje. La pregunta inicial del capítulo 6 está unida con lo último que Pablo dijo en el capítulo 5, versículo 20-21. Así como la ley entró para que el delito abundara, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El razonamiento hecho pregunta del capítulo 6, versículo 1, está malinterpretando por qué la gracia vino. Mientras algunos piensan que la gracia es un boleto de canje donde yo le doy pecado a Dios y Él me regresa gracia, no entienden que la gracia de Dios es la respuesta voluntaria e inmerecida para salvarnos de su ira. Cuando tú pecas, no haces que seas más digno de gracia, haces que Dios tenga que castigarte y que la ira de Dios recaiga sobre ti.
pecar no aumentará la gracia, pero sí aumentará la ira de Dios. La parte final del versículo 2 dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo nos muestra de forma práctica lo que ya nos había dicho en el capítulo 5. Nosotros ahora estamos muertos al pecado. Es decir, en Cristo, la muerte cobra un sentido de liberación, de separación, por lo cual no es lógico tratar de vivir en el pecado, porque según la nueva realidad y administración en la que nos encontramos, pecar no es una obra permitida, buena o aconsejable. Al final del capítulo 5, en los versículos 17-21 dice, porque si por el delito de uno reinó la muerte, hago énfasis en reinó la muerte, por medio de uno, mucho más los que reciben la abundancia de gracia y de la dádiva de la justicia reinarán mediante uno, Jesucristo, para que así como el pecado reinó, hago énfasis en reinó la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. La muerte y el pecado representan un reino. Quienes forman parte de ese reino es lógico que vivan como viven sus reyes. En un reino donde la muerte y el pecado son los reyes, es totalmente congruente vivir de acuerdo a la naturaleza de esos reyes. Nosotros fuimos sacados de ese reino a un reino totalmente opuesto. Pecar en este nuevo reino significa rebelión contra nuestro nuevo rey. Eso explica las preguntas de Pablo como preguntas que intentan mostrar lo ridículo del pensamiento de los que creen que pecar aumentaría la gracia. Dice el versículo 3 y 4. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. La siguiente pregunta de Pablo apunta al momento donde ocurrió nuestra liberación o separación del pecado. Ocurrió cuando fuimos unidos a Cristo, especialmente a su muerte. Nos pregunta Pablo como si lo hubiéramos olvidado, como si lo hubiéramos ignorado. ¿No lo sabes? ¿No recuerdas el día de tu muerte? Tú moriste un viernes. ¿No lo recuerdas? Habiéndonos recordado el día de nuestra muerte con Cristo, cuando fuimos hechos libres, Pablo pasa al propósito de dicha muerte, que así como Cristo se levantó de los muertos venciendo a la muerte, también nosotros nos levantemos para vivir una nueva vida. Porque así como Cristo, porque así hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Este versículo es una síntesis de todo lo que Pablo ha dicho anteriormente. Así como morí en Cristo, ahora vivo en Él. De los versículos 6 al 11 podemos ver exactamente lo mismo que Pablo ha dicho de los versículos de 1 al 5, pero ya no en forma de pregunta, sino en forma de respuesta. El versículo 2b dice, nosotros que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y el versículo 6 dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. El versículo 3 dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, dice el versículo 7. El versículo 4 dice, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte,
a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Los versículos 8 y 9 dicen lo mismo. Dicen, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Y el versículo 5 es igual al 10 y al 11. Dice el versículo 5, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Porque cuanto a que Él murió, murió el pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Los versículos que sobresalen aquí son el 5, el 10 y el 11. Nosotros que hemos sido unidos a Cristo, por lo tanto, debemos considerarnos como alguien liberado del pecado y que confía en la nueva vida que se le ha dado. Dice el apóstol en el versículo 12. Por tanto, como conclusión de lo que se ha dicho, dice, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por esa razón, no debemos permitir que el pecado reine en nuestra vida. Por esa razón no debo presentar mi cuerpo como instrumento de iniquidad. Nuevamente Pablo vuelve a traer las verdades de los versículos 5, 10 y 11. Tengo que presentar mi cuerpo como algo vivo entre los muertos y como instrumento de justicia. Y es importante recalcar ese lenguaje de reino. El apóstol Pablo está visualizando nuestra vida en Cristo como participantes de la legislatura de un rey. Cometer pecado no solamente es fallar, cometer pecado no es simplemente equivocarse. Cometer pecado constituye un acto de rebelión, levantar la mano contra el rey y decirle que no queremos que gobierne y por lo tanto atacar. Eso es lo que quiere dar a entender el apóstol usando este lenguaje de reino que viene desarrollando desde el capítulo 5. Dice en el versículo 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Puede parecer que este versículo no tenga mucha relación con lo que hemos estado comentando, pero Pablo está pensando en un contexto mucho más amplio. Cuando el primer Adán era nuestro representante ante Dios, la ley solo sirvió para mostrar todo lo pecadores y condenados que estábamos. La ley era el diagnóstico que nos decía que el pecado tenía poder sobre nosotros. Pero ahora, bajo la nueva administración de Cristo, del nuevo Adán, del perfecto Adán, su gracia no actúa como diagnóstico espiritual, sino como el remedio definitivo. En el viejo Adán, la ley expone nuestra condenación sin intentar solucionarla. En el nuevo Adán, la gracia resuelve la condenación desde la raíz. Ahora somos dotados de vida en el Espíritu, para vivir como Cristo vivió. De tal rey, tales súbditos. Donde nuestro rey falla, fallamos nosotros. Pero donde nuestro rey vence, nosotros vencemos. Adán falló, pero Cristo no. Y eso es lo importante. Nosotros no podemos ver el pecado como algo apapachable, algo con lo que debemos familiarizarnos, tampoco como algo con lo que martirizarnos, pero definitivamente no podemos abrazar el pecado, porque el pecado a los ojos de Dios sigue siendo detestable y un acto de rebelión. Lo más importante hasta ahora es entender que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, porque nuestro primer rey, nuestro primer Adán falló, el pecado lo venció, pero al segundo Adán, al Hijo de Dios,
El pecado, la muerte no pudo con él, no lo pudo retener y resucitó de entre los muertos. Solamente porque él venció, yo puedo vencer. Y ese es el punto de partida de la esperanza de una vida santa. No en que tú digas, tengo que hacerlo, sino en que tú creas, donde Cristo venció, yo venceré. Ese es el punto de partida, un punto de partida que empieza con fe, no con hacer. El hacer brota de una confianza totalmente puesta en el Rey en el que está uno supeditado. El versículo 15 dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Este versículo, el 15, es similar a la pregunta del versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Es similar y la respuesta es la misma. Bajo ningún caso pecar es permitido, y cualquiera que te diga que tu pecado no es un problema está legislando bajo la cobertura del viejo Adán. Eso es algo importante. Cualquiera que te diga que pecar, que tu pecado está bien, que no tienes que alarmarte, te está dando una legislatura del viejo Adán. Te está conduciendo al viejo reino de la muerte y del pecado. Ahora bien, ¿qué significa estar bajo la ley? Significa que estar sin la ley es un permisivo para pecar. ¿Qué significa estar sin la ley? Significa que no soy justo ante Dios por guardar la ley, cosa que exigía según Romanos 2:13. Que ya no vivo frustrado por la ley, que solamente me apunta a mi pecado, pero que no me ayuda a solucionarlo, como lo dice Romanos 4:15a. Y también que la ley ahora ya no puede diagnosticarme como un perdido condenado, como antes lo hacía cuando yo estaba en Adán, como lo dice Romanos 5:20a. Solo en el antiguo reino de la muerte y el pecado, la ley tenía esas graves consecuencias sobre mí. Siguiendo el esquema de los reinos, si nos mostramos obedientes a un rey, se supone que ya hemos aceptado su reinado. Eso es básicamente lo que nos quiere dar a entender estos dos versículos 15 y 16. Nosotros tenemos un rey y la obediencia es lo que va de acuerdo con él, ya sea que obedezcas a la muerte o que obedezcas a la justicia. Dice versículo 17 y 18, pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Es importante lo que dice aquí. Nosotros, cuando todavía éramos súbditos del antiguo reino, gracias a Dios fuimos hechos obedientes de un nuevo rey, de corazón por medio de la predicación del Evangelio. Es decir, ya no somos esclavos del rey pecado, sino del rey justicia. Y eso es muy importante. El apóstol Pablo está diciendo, cuando tú todavía eras alguien que pertenecía al antiguo rey, al antiguo esquema, tú estabas sirviéndole a él. Tú eras una persona que se deleitaba en lo que hacía. Tú no querías nada con este rey, pero gracias a Dios, es gracias a él que pudiste obedecer de corazón a esa forma de doctrina a la que fuiste entregado. Fuiste hecho libertado del pecado. No fue que tú te liberaste. Nuestra esperanza de una vida santa, de una vida de obediencia, empieza reconociendo que no fui yo
el que decidió salvarse, que no fui yo el que dio el primer paso en esta relación, sino que fue una operación de rescate en la que el Rey vino y me trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Así que fue como sucedió. Y esta es nuestra esperanza, que yo voy a vencer porque Él ya venció. El versículo 19 dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Es decir, Pablo está usando esquemas para que sea comprensible para nosotros, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Así como éramos muy prontos y muy dados para satisfacer las demandas de nuestro antiguo rey, ahora nosotros debemos ser prontos para obedecer a nuestro nuevo rey de vida. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Es decir, cuando éramos esclavos en el antiguo rey, en el antiguo régimen, no teníamos ninguna relación con la justicia. Así como ahora somos libres de la muerte, es decir, la muerte ya no tiene nada que ver con nosotros, antes en nuestra vieja vida éramos libres de la justicia, es decir, no teníamos nada que nos diera esa justicia que necesitábamos para ser justos ante Dios, como la ley lo decía, y esa justicia para poder evitar su castigo. No teníamos nada, éramos libres, separados en cuanto a la justicia. No había un vestigio, no había una pizca, ni una gota, ni un gramo para poder decir, Señor, mírame, yo tengo algo de justicia. No, estábamos libres, estábamos separados. Dice el versículo 21-22, ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas en las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Lo que antes obedecía solamente servía para producirme muerte y condenación. Lo que ahora practico, lo que ahora vivo, sirve para mi santificación y para darme la vida eterna. Eso es lo interesante. Nosotros antes, en el antiguo Adán, en el reino del pecado y de la muerte, nosotros vivíamos cómodos, placenteros, obedeciendo nuestro pecado, aún a sapiencia de que nos iba a producir la muerte. Sin embargo, ahora nosotros fuimos entregados a una nueva forma de doctrina y esta tiene como resultado nuestra santificación y como propósito final la vida eterna. Nosotros tenemos que obedecer a Dios no para ganarnos la salvación, porque ya hemos sido trasladados por el rescate que este Rey nuevo efectuó al traernos de ese reino de tinieblas a este reino de luz. Fue Él el que nos unió en su muerte a Él mismo. En la cruz estaba la mano de Cristo clavada y entre la cruz y la mano del Señor está nuestra mano también atravesada con los mismos clavos. Donde Jesús murió, yo morí. Pero donde Él resucitó, yo resucité. Donde Él venció, yo vencí. Ya lo hizo todo el Señor. Y lo que yo hago es solamente actuar por congruencia con este Rey, por adoración a este Rey, por respeto a este Rey y sobre todo, porque si yo me digo vivo, tengo que actuar como un vivo. Y la vida actúa de acuerdo a la ley de Dios, no para merecer, sino porque es lo que haría una persona viva. Mi obediencia es un reflejo de aquella vida, no un mérito para obtenerla. La respuesta conclusiva del apóstol Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hago énfasis en Señor nuestro.
Estuvimos hablando de los esquemas del rey, del reino de muerte. Y esto le da mayor luz al significado de Señor. ¿Qué significa decirle Señor a Jesús? Esto es parte de lo que significa decirle Señor, reconocerlo como el Rey que nos trajo a una nueva ciudad, a un nuevo reino, al que le debo mi obediencia, no para ganarme su amor, su salvación. Fue justamente su amor y su salvación la que me trasladó a su reinado. Obedecer a este Señor, seguirle, pelear con Él, es justamente lo que significa decirle Señor. Ahora bien, esta respuesta conclusiva del apóstol Pablo en el versículo 23 resume las respuestas que dio el apóstol a las preguntas del versículo 1 y 15. No podemos pecar, no podemos continuar pecando porque la paga del pecado es muerte. Por esa razón no puedes seguir pecando. Pero la dádiva de Dios, lo que Él te da como regalo, es vida eterna. Y es justamente lo irónico. En el antiguo régimen de Adán, tú hacías algo y como recompensa eras premiado con la muerte. Pero en el reinado del segundo Adán de Cristo, tú no hiciste nada, pero por la gracia de Dios eres premiado con la vida eterna. Allí empieza mi fe, a confiar en eso, y posteriormente viene mi obediencia, viene mi vida entera entregada al Señor. La obediencia no es para merecer, sino para ser congruente con el nuevo Rey. Mi obediencia no es para satisfacer el pecado, sino para satisfacer la justicia. Mi obediencia a Cristo es un reflejo de la vida que Él me ha dado. Para finalizar, para que se lo puedan llevar de tarea, les he dejado una pequeña lista de textos que son paralelos. Si ustedes comparan estos textos con los que se encuentran a su derecha, se van a dar cuenta cómo todo lo que el apóstol Pablo ha dicho en este capítulo es básicamente como un arco. Donde empieza una cosa, la cierra más adelante. Y bueno, espero que este pequeño comentario les pueda servir. Espero que pueda tener algo de utilidad en su vida devocional. Y agradezco el tiempo que me dan. Sin nada más que decir, que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video.